analizando esta nueva oligarquía. Habíamos visto, ¿cierto?, la clase media, ¿cierto?, en búsqueda de esta conciencia de clase. Vimos el rol de la mujer también, que era participante de esta clase media, y otras obviamente eran parte de la oligarquía. Y nos quedamos con la oligarquía entonces, que como yo les decía, era una oligarquía antiguísima, que venía desde la época colonial, ¿cierto?, dueños de las tierras, y que se preocupaban mucho de aparentar. Ojo, eso es muy importante, cuidar el estatus. Si vemos las vestimentas, ¿cierto?, son todas distintas, inspiradas en la moda parisina. Si vemos sus casas, miren, también aquí la arquitectura nos va a demostrar, ¿cierto?, lo importante que era ostentar. Esto que vemos aquí es el Palacio Rioja, que está en Viña. El Palacio Rioja fue uno de los centros más importantes para la oligarquía, aristocracia o élite, ¿cierto?, de principios del siglo XX en la ciudad de Viña del Mar, ¿ya? Y como lo vemos ahí, son lugares y palacios que eran casas, pero tiene una ostentación, ¿cierto?, de poder, el oro, ¿cierto?, los colores, que tiene mucha coherencia con lo que buscaba esta clase social, ¿ya? ¿Qué pasa con el proletario u obrero? Ustedes ya saben dónde nace, ¿cierto? Sabemos que el proletario, esta fuerza proletaria, ¿cierto?, que vende su fuerza de trabajo a cambio de trabajo y de un sueldo, de un salario, nace en los talleres y en las fábricas, ¿ya? Y por lo tanto, es desde allí donde se va a empezar a desarrollar lo que conoceríamos más adelante como conciencia de clase, ¿cierto? A partir de las problemáticas que se dan en estas fábricas, en las industrias, en los talleres, se empieza a relacionar también con la cuestión social, ¿ya? Lo que vivía el obrero dentro de las fábricas se extrapolaba a las casas. Recuerden que no habían horarios laborales, no habían horarios de descanso. Estos problemas asociados a la cuestión social se llevaron también a la casa. El obrero llegaba tarde, se enfermaba, sufría muchas veces de accidentes laborales y nadie respondía, y por lo tanto se va generando un descontento que no solamente se queda en el taller y en las fábricas, sino que también se lleva a la casa, ¿ya? A partir de este descontento, y esto también lo vimos el año pasado, el obrero empieza a generar una conciencia de clase, ¿ya? Ahí vemos a Marx, le gusta esto porque ustedes saben que él fue el teórico de la conciencia de clase. Esta situación, chiquillos, no solamente se vive en la ciudad, en lugares como los talleres y la fábrica, sino que no podemos olvidar lo que estaba pasando en el norte de nuestro país. En el norte estaban las salitreras y el salitrero, ¿cierto?, quien trabajaba ahí en las salitreras, también empezó a pasar por este mismo paso, ¿ya? Empezó a tener problemas en las salitreras. Recuerden que ahí el abuso a los pequeños y más jóvenes también fue bastante importante y empezó a generar un descontento. A pesar que la gente que se entrevista respecto de la vida de las salitreras se ve muy contenta de cómo eran, porque acuérdense que ellos tenían las pulperías, trabajaban con ficha, les pagaban con ficha, perdón, tenían su casa, etcétera. Sin embargo, las condiciones de higiene, por ejemplo, o la explotación laboral infantil eran problemáticas que empezaron a perseguir a estos salitreros hasta el fin de la salitrera, ¿cierto?, cuando viene la crisis de New York. Ya les había comentado sobre eso. ¿Qué va a empezar a pasar? Este descontento empieza a generar conciencia de clase y a la vez, ¿cierto?, empieza a profundizar una serie de manifestaciones, ¿ya? Lo que vemos acá es una línea de tiempo con las principales huelgas de principios del siglo XX. La más conocida, ¿cierto?, la huelga portuaria de Valparaíso, que fue de 32 días y también tuvo mucha represión y mucho maltrato también al obrero, la huelga de la carne y la más importante y conocida, la matanza de Santa María de Iquique, ¿cierto?, donde asesinan dentro de esta escuela en Iquique a los obreros que venían de Humberton, de las salitreras que se encuentran un poco más lejos que Iquique. Ellos bajan a Iquique recorriendo bastantes kilómetros a pie para, ¿cierto?, buscar soluciones a las problemáticas que tenían ellos como obreros. Y generales asiduos al presidente de esa época, ¿cierto?, los matan dentro de la escuela Santa María. Si usted quiere investigar más sobre este tema, hay mucho documental, me lo puede solicitar, no hay problema. Como ven, chiquillos, el panorama de las clases sociales en el siglo XX es bastante variado. Pero me voy a detener sobre todo en esta clase obrera que poco a poco empieza a organizarse.
empieza el movimiento obrero a adquirir un carácter ideológico y político. A partir de estas manifestaciones, de estas sangrientas huelgas, el obrero empieza a generar esta conciencia de clase y ya no solo le basta con protestar, sino que además de eso se empieza a organizar. Y nace, por ejemplo, el Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, FOCH, a cargo de Luis Emilio Recabarren, ¿cierto? Y empiezan a hacer respuesta a estas problemáticas que lo venían siguiendo hace muchos años, a la ausencia de las leyes sociales, a los bajos salarios, a terminar con la vivienda insalubre, el exceso de horas de trabajo, el no descanso del día domingo, el hacinamiento, las enfermedades y el analfabetismo. Y sobre todo las gran índice de mortalidad que hay, sobre todo en el sector obrero que viven en estos conventillos, que por ejemplo, aquí yo les puse un gráfico del cólera, donde mucha gente, mírense, a finales de 1888-89 murió de cólera. O sea, habían problemáticas que el movimiento obrero, a partir de esta conciencia de clase, se va a empezar a hacer cargo, organizándose en partidos políticos, por ejemplo, o en federaciones. ¿Ya? Frente a eso, hemos visto tres grandes clases sociales: la clase media, la clase media, ¿cierto?, la clase oligarca y la clase obrera. A partir de todo esto, les vamos a entregar una actividad que se relaciona con la historia oral. ¿Qué van a tener que hacer? Esto ustedes lo pueden revisar tranquilamente, ¿cierto? Para esta actividad deberás trabajar la historia oral. Para ello tendrás que seguir las siguientes instrucciones. Deberás ver el primer capítulo de Nuestro siglo, Historia de 1900 y 1913. En él encontrarás una diversidad de testimonios orales que reflejan las problemáticas socioculturales de la época. Hoy día nosotros vimos las clases sociales y los problemas que se desprenden de esas clases sociales. Entonces, van a ir a ver ese video, ¿cierto?, que se los dejo ahí adjunto, va a estar adjunto también en su Classroom, pero el enlace está aquí, pueden llegar a él sin problema, ¿ya? Ayudado por la pregunta, ¿qué problemáticas socioculturales nos permiten comprender la sociedad chilena del Chile del cambio de siglo? Deberán escoger tres problemáticas socioculturales claves para la época. Escojan, chiquillos, aquellas que les llamen la atención. O sea, si usted quiere ver las problemáticas que tenía la mujer en esa época, vaya, ¿ya? Si le importa más lo que pasaba con el movimiento obrero, vaya, escoja una problemática. Lo importante es que a ustedes les cause interés y entusiasmo investigar. Ya aquí yo les puse algunas de las problemáticas que vimos, ¿cierto? Etcétera. 4. Para trabajar cada problemática deberás utilizar en tu respuesta al menos 2 testimonios orales identificando nombre y apellido que te permitan fundamentar tu elección. Recuerden que cuando escribimos historia no solamente necesitamos las fuentes escritas, sino que las fuentes orales y los testimonios son súper importantes. Entonces, cada vez usted escoge una problemática. Por ejemplo, la problemática es el poco participación política que tenía la mujer o el sistema patriarcal al que se había imbuido la mujer. Van a escoger, ¿cierto?, 2 testimonios, puede ser de un hombre o una mujer, pero que hable del rol de la mujer, ¿cierto?, que venga a fundamentar esta problemática, ¿ya? A partir de eso, ¿cierto?, van a tener que obviamente ir describiendo estas problemáticas, de qué se trata, etcétera, y ayudarse con las fuentes orales. El texto tiene un máximo de extensión de 1 plana y un mínimo de media plana. Cuida trabajar todos los indicadores que se piden en la pauta de evaluación, ¿ya? Yo les hice aquí un cuadro referencial para que ustedes supieran lo que tienen que hacer, pero es referencial. Acuérdense que es un texto, no es un punteo de ideas. Entonces yo les puse aquí la pregunta clave, está ahí, ¿cierto? Y lo que tienen que usar ustedes es elegir 3 problemáticas, ¿cierto? Y en cada espacio ustedes pueden rellenar este cuadro o lo pueden hacer como un texto, ¿cierto? Tienen que explicar la problemática, cuáles son las características de mi problemática, tienen que responder también por qué según mi visión es considerada una problemática y considerar al menos 2 testimonios orales indicando nombre y apellido. En el fondo es un texto escrito. Esto está para ayudarlos, ¿ya? La pauta de evaluación está acá, chiquillos, ¿ya? ¿Cuáles son los indicadores? Tienen que identificar las 3 problemáticas, ¿cierto?, y relacionadas al contexto, obviamente. Describir y caracterizar estas problemáticas. Mencionar 2 testimonios orales por cada problemática. Y ojo, estos testimonios tienen que aplicarse coherentemente, porque si lo que me están mostrando no tiene relación con su problemática, ahí tenemos un problema.
siempre hablar también junto con el argumento de su postura personal, ¿cierto? Y obviamente el lenguaje formal. Esto lo tienen que revisar ustedes. Recuerden que esta actividad ya es evaluada, por lo tanto revísenla con tranquilidad y pueden preguntarme si tienen algunas dudas. Espero que les haya gustado esta radiografía, ¿cierto? De este Chile nuevo que se parece mucho al de nosotros, pero que sin duda fue un Chile muy distinto al del siglo XIX. Sin más que agregar, chicos, y esperando que este video haya sido de mucha ayuda, nos vemos en la tutoría y ante cualquier duda usted no dude en preguntar. Que esté muy bien, muchos saludos y mucho éxito con este trabajo, que les vaya bien.